Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de predicar su palabra. Y en esta tarde vamos a estar predicando con el tema: el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y para eso vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Juan, aleluya, libro de Juan capítulo 16. Vamos a estar considerando versículo 12 al 14, capítulo 16 del libro de Juan. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Alabado sea Dios. Sí, hermanos, saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios, esperando que el Señor los tenga sanos en estos tiempos de pandemia. Nuestra oración es que el Señor bendiga a los hermanos y a los amigos y estén saludables para que podamos seguir adelante en esta vida. Gloria al Señor para siempre. Y así vamos a escuchar una hermosa alabanza para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos. Pidiendo al Padre perdón por ti, por mí. Gotas de sangre Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos. Le damos gloria, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso, maravilloso. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, y poder en Jesús. Grande y maravilloso, maravilloso, aleluya. Gloria a Dios. Que por gracia Él nos dio. Sí, Señor, te adoramos. Con que pagar. Bendecimos su nombre, aleluya. Ese tan grande amor. Gloria a Dios. Aleluya, le adoramos. Sublime amor. Sí, Señor, te adoramos. Te damos gloria, Señor. El que tuvo para mí. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Por eso le amo. Gloria a su nombre, aleluya. Le adoramos. Él me amó primero. Yo quiero sentir Te adoramos, Señor. lo que Él sintió por mí. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dando su vida en una cruz murió.
sublime amor, sublime amor. Gloria a Dios. El que Cristo nos mostró. Gloria a Dios. Cuando él oraba, allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti y por mí. Gotas de sangre de sus rostros le brotaron. Sublime amor, sublime amor. El que Cristo nos mostró. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Por eso le amo. Sí, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Gloria a Dios. Porque Él me amó. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Yo quiero sentir Gloria a Dios. lo que Él sintió por mí. Dando su vida en una cruz murió. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Sublime amor, Bendecimos su nombre. Aleluya. el que Cristo nos mostró. Aleluya. Y poder en Jesús. Grande y maravilloso Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a empezar la predicación en esta hora y vamos a estar predicando con el tema: el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Por qué predicamos de esta palabra sobre el Espíritu Santo? Porque es necesario que usted y yo sepamos quién es el Espíritu Santo y qué es lo que significa en la vida de nosotros los que creemos en Cristo Jesús y para aquellos que van a venir también. Y leíamos en el libro de Juan capítulo 16, leímos del 12 al 14, pero vamos a estar leyendo unos versículos anteriores a esto para que entendamos cuando Jesucristo hablaba con los discípulos. Aleluya. Él estaba hablándoles del Espíritu Santo porque ya se iba a llegar el tiempo que Él iba a partir de esta tierra. Ya Jesús iba a ser sacrificado como el cordero inmolado, pero Él estaba dando direcciones a sus discípulos que era necesario que Él muriera y fuera a la presencia de su Padre, pero que no los iba a dejar solos. Y eso lo encontramos en el capítulo 16. Veamos lo que dice versículo 4, 16:4, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, dice Jesús, porque yo estaba con vosotros,
Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y mire el 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Padre, aquí estoy, Señor. Usa mis labios, usa todo mi ser, Señor, como canal de bendición para traer esta palabra a los hermanos y a los amigos que nos escuchan por estos medios, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra no caiga al suelo, Dios mío, sino que haga el efecto que tú tienes que hacer en los corazones de aquellos que le escuchen, Padre, en el nombre de Jesús. Leíamos el versículo 12 del capítulo 16, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea lo que dice el 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que había mucho más que enseñarles, pero que ya el tiempo de Él se le estaba llegando. Ahora Él les dice que Él no los va a dejar solos, sino que enviará al Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda la verdad. Acordémonos que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo con los discípulos 3 años y medio, aleluya, predicando la palabra, enseñándoles todas las cosas que habrían de venir, pero no fue suficiente el tiempo, y entonces Jesucristo les dio una promesa. Acordémonos que los discípulos, como ya lo hemos dicho antes, Jesucristo les había dado autoridad. Cuando Jesucristo escogió a sus 12 discípulos, Él los mandó, dice, de 2 en 2. Cuando también escogió a los 70, dice que los mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y una de las cosas que Él les dio fue autoridad. Él les dio una autoridad delegada. Acordémonos que Jesucristo, Él tenía el cuidado de sus discípulos, Él los ayudaba, Él los aconsejaba, Él les decía, aleluya, lo que hicieran y lo que no hicieran. Pero acordémonos que los discípulos todavía ellos no tenían la capacidad de hacer lo que Jesucristo les decía. ¿Por qué? Porque ellos eran unos simples seres humanos, incapaces, débiles, que no podían hacer la voluntad del Padre, porque ese es el problema mientras nosotros vivimos en este cuerpo humano, hermano, nosotros somos limitados. Aunque tengamos todo el deseo y nuestra voluntad de obedecer al Señor, acuérdese que esta carne es débil y tiene una lucha contra el espíritu. El espíritu, claro, nuestra alma y nuestro espíritu quieren estar delante de la presencia del Señor, estar cerca del Señor, porque nosotros nos gozamos cuando estamos en la presencia del Señor. Mire, hermano, no hay mejor gozo que estar delante de la presencia del Señor. Cuando el Señor nos ministra, Él extiende sus manos y nos fortalece, nos ayuda, nos da ánimo.
Entonces Jesucristo lo hacía en su parte humana. Acordémonos que Jesucristo también era humano, y aunque Él también era Dios, Él no tenía la potestad de meterse dentro de los discípulos. Acordémonos que un cuerpo no puede ocupar otro cuerpo. Gloria a Dios. Diferente era que el Padre vivía en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es espíritu y Jesucristo era el templo y la morada del Padre Celestial cuando Él anduvo en esta tierra. Es por eso que Él decía: lo que yo los hablo no viene de mí, sino que lo que el Padre me da, eso yo les digo. So que Jesucristo siempre hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Pero acordémonos que los discípulos eran hombres simples, pescadores, hombres del vulgo, como dice la palabra, sin preparación. Ellos eran incapaces, que aunque ellos tenían el buen deseo de obedecer a Dios, no tenían la capacidad de hacerlo, porque eran humanos, eran cuerpos humanos débiles. ¿Y por qué ese es el problema? Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando le prometemos a Dios. Ya hablamos sobre Pedro, que le prometió a nuestro Señor Jesucristo que iba a ir hasta la muerte, pero ya dijimos que no pudo cumplir con lo que él le prometió a Jesús por miedo a que lo mataran, como lo que estaban haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Pedro tuvo la buena intención, pero no tuvo la capacidad de hacerlo. Es por eso que era necesario, como dijo Jesucristo, que Él se fuera al Padre y Él les iba a enviar el Consolador, porque acordémonos que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo definido como nosotros. Él es Espíritu. El Espíritu Santo, Él sí tiene la capacidad y la potestad de habitar en los seres humanos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y esa es la promesa que Jesucristo le dio a sus discípulos, que Él se iba, pero que no los iba a dejar solos. Y acordémonos que cuando Él los mandó a predicar, Él les dio la autoridad delegada de sanar enfermos, de limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y cuando ellos regresaron de la misión, dicen que llegaron gozosos, contentos delante del Señor, y llegaron y le dijeron a Jesús: Señor, venimos contentos porque tú sabes una cosa, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos iban contentos, hermano. Claro, humanamente para ellos eran grandes hazañas, grandes cosas, porque ellos nunca habían tenido tal experiencia de ver a los espíritus inmundos salir de los cuerpos. Pero cuando Jesús les dio la autoridad de hacerlo, ellos lo podían hacer en el nombre de Jesús, porque ya Jesús les había dado la autoridad. Y los demonios, ellos sabían que en el nombre de Jesús ellos no podían resistir, ellos no podían estar donde ellos querían, porque en el nombre de Jesús eran echados fuera, las enfermedades salían. O sea que Jesús le había dado a los discípulos una autoridad delegada. Por eso cuando los discípulos regresan contentos de que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, Jesucristo les dijo: no os alegréis de que los demonios se sujetan en mi nombre. Es mejor que os alegréis que si vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es más importante. O sea que Jesucristo no les estaba diciendo que no era importante sacar demonios, pero que era más importante estar seguros que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Esto es por lo que los discípulos tendrían que estar más gozosos. Es como nosotros, hermanos, gloria al Señor para siempre. Qué gozo es cuando nosotros vemos a un enfermo sanarse en el nombre de Jesús, o a un demonio salir de un cuerpo que lo está atormentando. Personas que no tienen paz, no tienen gozo, porque hay unos espíritus inmundos que los torturan, que torturan su mente, que los afligen. Pero más importante, dice Jesús, es que nosotros estemos conscientes y estemos seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ya hablamos del apóstol Pedro, y vamos a seguir hablando, porque es uno de los discípulos
que más tuvo que ver, que más le prometió. O sea que Pedro no era cualquier persona, hermano. Era un hombre decidido, un hombre de coraje, que él prometía lo único que no podía cumplir. Nosotros vemos a Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama también. Dice que los primeros discípulos que llamó fue a Pedro, su hermano Andrés, a Juan y a Jacob, hijos de Zebedeo, que eran pescadores. Y una de las cosas que Jesucristo les dijo es que ya no iban a ser pescadores de hombres, pescadores literales de peces, sino pescadores de hombres. O sea que iban a ser predicadores de la palabra en el nombre de Jesús. Jesucristo les había dicho ya que ya no iban a ser más pescadores literales, ya no iban a andar tirando la red literal, sino que iban a tirar la red espiritual con la cual iban a pescar hombres, iban a predicar la palabra del Señor. Ya Jesucristo les lo había dicho. Pero mire lo que sucedió cuando ya Jesucristo había sido crucificado y ya se les había presentado un par de veces. Y dice que estaba Pedro con algunos discípulos reunidos. Y yo no sé por qué a Pedro se le ocurrió decirle a sus discípulos, ¿saben qué? Acordémonos que ya el maestro ya no estaba con ellos. Veámoslo en el capítulo de Juan, capítulo 21 de Juan, versículo 2 en delante, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, mire, dice que no pescaron nada. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. O sea que Jesucristo ya les había dicho que Él los iba a hacer pescadores, pero de hombres. Ya no iban a ser pescadores regulares. Pero a Pedro en esa ocasión se le ocurrió, dijo: yo me voy a pescar. Y ese es el problema, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado como líderes. Acordémonos que Pedro era uno de los líderes de los 12. Porque cuando Jesucristo iba a hacer algo especial, siempre llamaba a 3, que era Juan, Jacobo y Pedro. O sea que eran hombres de fe. Porque Jesucristo no se llevaba a todos cuando andaba con todos, pero en determinado momento solamente se llevaba a 3, los cuales Él los escogió como líderes de su iglesia, como la iglesia primitiva. Y así vemos como Pedro se va a pescar y los demás también lo siguen. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros también, no ese es el tema, pero nosotros como líderes tenemos que tener cuidado. Acordémonos que hay un pueblo que nos sigue, hay un pueblo que nos está viendo, con ver cuál es nuestro ejemplo. Y en esa ocasión a Pedro dijo: bueno, yo me voy a pescar. Y le dijeron sus compañeros: pues nosotros nos vamos también. Dice: vino pues Jesús y tomó el pan, porque cuando dice que toda la noche estuvieron pescando y no pudieron agarrar nada, dice que en la madrugada vieron a Jesús y Jesús les preguntó que si tenían algo de comer. Ellos dijeron: no tenemos nada. Dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, mire, o sea, ¿por qué se dirigió completamente a Pedro? O sea que acordémonos que fue Pedro el que había tomado la decisión de ir a pescar. Y dice que después de que no pudieron agarrar nada, el Señor les dijo: ¿tienen algo de comer? Y dijeron: no, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. O sea, pero Jesucristo no se lo reprochó. Él no les dijo de esta manera: ya les dije que ustedes no iban a ser pescadores de peces. Pero Él no les dice eso,
sino que les dice, tiren su red a la derecha. Y dicen que después pescaron tantos peces y asaron peces y comieron. Y después de que hubieran comido, entonces fue cuando Jesús enfrentó a Pedro. Mire, en el 21:13 en delante dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo, y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Por qué se dirigió a Simón Pedro? Porque Pedro era una de las personas que Jesucristo había dejado ya entre los líderes para que viera por el grupo. No que Pedro fuera más, sino que Pedro tenía las cualidades, llenaba las cualidades para que fuera uno de los líderes de la iglesia. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire la pregunta que Jesucristo le hace a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió Jesús y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, ya acordémonos que Pedro le había prometido al Señor ir hasta la muerte, pero no pudo. Negó al Señor Jesús. Ya Jesús le había dicho que antes de que cantara el gallo, él lo había negado 3 veces. Bueno, esa fue una. Pero antes de eso, mire, después de eso, sucedió que se llevó a los hermanos a pescar, se llevó a los discípulos a pescar, y a eso no era lo que Jesús lo había mandado. Por eso Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dijo al final, apacienta mis corderos. La segunda vez le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que, como le digo, Pedro tenía la buena intención, pero el problema es que no tenía la capacidad de hacer lo que él prometía. Es por eso que él hacía contrario a lo que él prometía. Y por eso Jesús, miren el capítulo 14, 17, él les había empezado a hablar antes ya del Espíritu Santo. Ya Jesucristo les venía diciendo en diferentes ocasiones que era necesario que el Espíritu Santo viniera para que los capacitara, porque la diferencia entre Jesucristo y el Espíritu Santo es que Jesucristo no podía meterse dentro de los discípulos, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo podía morar dentro de los discípulos, y esa es la diferencia. Por eso en el capítulo 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La diferencia, mire hermano, gloria al Señor, que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros los creyentes. Esa es la promesa, lo que Jesucristo está diciendo aquí en el capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El mundo que no conoce a Dios no le importa. Por eso el Espíritu Santo no puede morar donde hay inmundicia, donde hay pecado. El Espíritu Santo, lo único donde mora es en el creyente que se santifica para Dios, el creyente que se guarda para Dios. Entonces, la diferencia, por eso que Jesucristo en el versículo
en el versículo 12 del versículo 16, del capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no la podéis sobrellevar. O sea que los discípulos no podían hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo, y había muchas cosas que todavía Jesucristo tenía que decirles, pero ellos no las iban a entender primeramente, ni las iban a poder hacer, porque no tenían la capacidad de obedecer lo que Jesucristo les dijera. El Espíritu de verdad, leíamos en 14:17, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es por eso que la gente no entiende, hermano. Por eso que dijimos que es necesario que el Espíritu Santo viniera, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado a aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Las personas escuchan la palabra del Señor, que es también espíritu y es vida, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado al oyente. Es el Espíritu Santo el que se mete dentro, o el que va sobre las personas, todavía no dentro, pero va sobre la persona y la ministra su mente y les hace entender y los redarguye de pecado, para que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Le decíamos que el tema es: el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que ayudó a los discípulos en el día que recibieron la promesa de lo alto. Ya Jesucristo les había hablado muchas cosas, que iba a venir el Espíritu Santo, el cual los iba a capacitar, el cual los iba a guiar, y les iba a guiar a toda justicia y a toda verdad, y los iba a capacitar. Por eso les dice: ahora tengo muchas cosas que hablarlos, que decirlos, pero ahorita no las podés sobrellevar, porque no las vas a entender primeramente, ni las vas a poder obedecer. Por eso que en el 17 dice, 14:17, el Espíritu de verdad dice: pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros. Cuando Jesucristo hablaba en ese momento con los discípulos, acordémonos que Jesucristo estaba todavía en la tierra, Él no había subido al Padre, por lo tanto el Espíritu Santo no había descendido, porque descendió, sabemos, en el día de Pentecostés, el día que se encontraban reunidos en el aposento alto. Pero mientras tanto, Jesucristo les dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, son dos cosas muy diferentes. O sea, una cosa que el Espíritu esté con nosotros, y otra cosa que el Espíritu Santo esté en nosotros, esté dentro de nosotros. Y esa es la diferencia de todo aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Acordémonos que el Espíritu Santo está con nosotros. O sea que el Espíritu Santo nos ha puesto el sello, la garantía, que son las arras de la herencia adquirida por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es un poder sobrenatural que viene sobre el creyente que cree en nuestro Señor Jesucristo. O sea que es un poder que lo capacita. Es por eso que Jesucristo les dijo, mire, uno de los consejos que Jesucristo le dio a sus discípulos es que no se fueran de Jerusalén. Mire, eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Hechos. Capítulos 1, 4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea que ya sabemos que Jesucristo estaba a punto de ascender al Padre, de ser llevado a la presencia del Padre, para que luego mandara enviar el Espíritu Santo. Y Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la promesa que Jesucristo le dio. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás? Esa es otra parte. Cuando le dijo que se iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, mire. O sea que tranquilos, no se preocupen, porque eso no les toca a ustedes. Esperen el tiempo, porque el Padre sabe cuándo va a hacer esa cosa. Pero ustedes estén tranquilos y esperen la promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que era necesario, hermano, que los discípulos esperaran la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ellos se iban sin recibir ese poder, no iban a poder hacer la voluntad de Dios. O sea que aunque ellos tenían el buen deseo de obedecer a Dios y de seguir las instrucciones que Jesucristo le había dado, ellos no lo iban a poder hacer, porque humanamente no lo podían hacer. No tenían la capacidad. O sea, podían prometerlo, pero cumplirlo estaban bien lejos, como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro prometió, pero no pudo cumplir porque no tenía la capacidad, no tenía el poder que lo capacitara, que capacitara su ser para obedecer. Es por eso que era necesario, porque Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En esta parte, testigo significa: y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea. O sea, darán testimonio. Me seréis testigos. O sea, van a ser mártires. O sea, van a ser capaces de sufrir por mi causa. Van a poder obedecer. O sea que ya no era solamente prometer, sino por el poder que el Espíritu Santo les iba a dar, ellos iban a poder obedecer lo que tenían que hacer. Esa es la diferencia, hermano. Es por eso que usted y yo necesitamos la alianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dice que Él es el Paracleto. O sea que Él es el que sustituye a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de la gracia, porque ya sabemos que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por los que han creído en Él. Pero el Espíritu Santo se le ha encomendado la tarea de capacitarnos, de guiarnos, de ayudarnos, de consolarnos, de guiarnos a toda justicia y a toda verdad, para que no nos apartemos del camino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo no nos va a dejar equivocarnos. El Espíritu Santo no nos va a permitir que nos apartemos de Dios. Y si alguien se aparta, es porque no le hacen caso al Espíritu Santo. Las personas que engañan también, hermano, lo hacen porque no le hacen caso al Espíritu Santo, no le hacen caso a la palabra de Dios que ya está escrita, y el Espíritu Santo nos trae a la memoria lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Es por eso que todo aquel que se aparta porque hace caso omiso a la dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se encarga de guiarnos, de ayudarnos, de consolarnos. Es más, la Biblia dice que aún nos ayuda en nuestras debilidades. Porque aún dice la Biblia que no sabemos ni cómo orar. Mire, hermano, es que eso es normal cuando nosotros tenemos un problema grande, una aflicción de alma. No podemos decir ni palabra, no podemos ni pedirle al Señor, sino que solamente nos derramamos en llanto, pidiéndole misericordia a nuestro Dios. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, porque el Espíritu Santo es el que conoce nuestra necesidad. Es el Espíritu Santo el que intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted y yo no podemos ni siquiera
pronunciar palabras, para pedirle misericordia a Dios, y lo único que nos salen son lágrimas de dolor por la impotencia, por el dolor, por el problema que tenemos. Allí es donde el Espíritu Santo nos consuela. Dice que también es el consolador, es nuestro ayudador, nuestro guía. Es nuestro consolador, el que nos consuela en los momentos difíciles, en los momentos cuando usted y yo, hermanos, no podemos sobrellevar el problema. Cuando nosotros no podemos sobrellevar, acuérdense lo que le dijo Jesús a los discípulos, que había muchas cosas que le tenía que decir, pero que en ese momento no las podrían sobrellevar, porque no tenían la capacidad. Pero ahora usted y yo no tenemos excusa, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda, Él nos capacita. Es por eso que no podemos decir yo no puedo. Cualquier cristiano que diga yo no puedo está haciendo inútil al Espíritu Santo, está teniendo en poco el poder del Espíritu Santo. Acordémonos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Él nos consuela en los momentos difíciles. Yo no sé, hermanos, si usted lo ha experimentado, pero qué lindo es cuando nosotros tenemos un problema con el cual ya no podemos, y el Espíritu Santo, mire, viene, nos consuela, nos da la paz, nos hace estar tranquilos y nos da el gozo aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez. El Espíritu Santo nos consuela, nos da paz y nos da gozo y nos ayuda a esperar en la voluntad de Dios. Pero eso es para todos aquellos que obedecen la voz del Espíritu Santo, porque el que no obedece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede estar allí para ayudarlo, a menos que se arrepienta de su pecado o se arrepienta de la ofensa que le ha hecho Dios. Porque mire, hermano, hay momentos que hay personas que hasta blasfeman el nombre de Dios, blasfeman contra Dios, le reclaman a Dios. Mire, y el problema es esto, que la misma gente se mete en problemas y después le están reclamando a Dios que por qué les pasa tal cosa. Mire qué absurdo eso. Después de que desobedecen y no siguen las instrucciones de Dios a través del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, es el que nos capacita en los momentos difíciles. Cuando usted y yo no podemos, hermano, allí el Espíritu Santo nos capacita para que sigamos adelante con esta esperanza, para que sigamos al final de esta carrera. Acordémonos que no es el ganador el que empieza, el ganador es el que llega al final de la meta. Nuestra victoria, hermanos, está cuando nosotros seamos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, o ya sea que Dios permita que perezcamos antes. Nos vamos con Cristo. Esa es la meta a la cual Cristo nos ayuda, y por eso nos ha dejado su Santo Espíritu, para que nos ayude a correr esta carrera con gozo, con fe, con esperanza, con alegría. Gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo el único que nos ayuda. Ya hablamos de Pedro. Pedro dice que no pudo hacer lo que él prometió, pero cuando vino el Espíritu Santo, mire la diferencia que nosotros vemos en el apóstol Pedro cuando él recibe el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, dice que 120 estaban reunidos en el aposento alto y fueron todos llenos del poder y del Espíritu Santo. Dice que hablaban en otras lenguas, que muchos dijeron que estaban borrachos. Y ahí es donde Pedro es lleno del poder del Espíritu Santo y se para con valentía y enfrenta a los religiosos y les dice: estos no están borrachos, no están llenos de mosto, sino que esta es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que nos iba a mandar. Este es el Espíritu Santo, el cual
da testimonio y dice que en ese mensaje 3,000 personas se convirtieron al Señor. En el primer mensaje de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, mi hermano, 3,000 personas recibieron al Señor. Y así seguimos viendo muchas cosas que Pedro y Juan, cuando Pedro y Juan dicen que fueron al templo de la Hermosa, dice que se levantó un hombre cojo que estaba en la puerta del templo, un hombre que tenía años de estar allí pidiendo limosna. Se levantó y entró junto con ellos al templo, y por ese milagro que Jesucristo hizo a través de ellos en ese paralítico, dice que los religiosos de ese tiempo los apresaron y les dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús, que no anduvieran hablando en el nombre de Jesús. Dice así, mire, Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Alabado Dios. Y amándolos les intimaron, dice, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, mire, esa es la diferencia de tener el poder del Espíritu Santo con nosotros. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso era Pedro y Juan, hermano, con el poder del Espíritu Santo, con esa promesa que Jesucristo les había dado y que recibieron en el día de Pentecostés. Y la segunda vez, mire, alabado sea Dios, gloria a Dios. La primera vez fue esta, dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era de 3,000. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndolos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Alabado sea Dios para siempre. O sea que los apóstoles se llenaron de la unción y el poder del Espíritu Santo, y ellos se atrevían a decir, hermano, se atrevieron a dar su vida por causa del Señor. Podíamos hablar podíamos traer muchos ejemplos, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y el mismo Espíritu Santo, hermano, es el que le daba testimonio a los discípulos cuando alguien trataba de tomar ventaja. Vamos a terminar con esto. Vamos a leer en el capítulo 5 del libro de Hechos. Mire, eso está del 1 al 10. Hubo un acontecimiento, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, mire Pedro. ¿Quién era Pedro después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dijo: reteniéndola, no se te quedaba a ti, era tuya, y vendida, no estaba en tu poder, era tuyo el dinero también. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres? O sea que no me han mentido a mí. Ananías le dijo: le has mentido a Dios, porque ya el Espíritu Santo le revelaba a Pedro qué es lo que estaba sucediendo. El Espíritu Santo le estaba diciendo que Ananías le estaba mintiendo. O sea que
No tenía necesidad, como le digo, mira, la heredad era tuya. Nadie te la estaba pidiendo. Y después de venderla, nadie te estaba pidiendo el dinero, te lo podías quedar. Pero ahora vienes a pantallar, como quien dice, que tanto te costó la heredad y la vas a dar toda. O sea, le estás mintiendo, no me estás mintiendo a mí, sino al Espíritu, porque el Espíritu Santo es que le había revelado a Pedro que Ananías le estaba mintiendo. Mire, y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Podíamos hablar mucho sobre este tema, sobre las cosas que están sucediendo en estos tiempos, como la gente quiere burlarse de Dios, pero déjeme decirle que Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña. Hay gente que creen que pueden engañar a Dios. Dios lo sabe todo. Dios sabe nuestra manera de vivir. Dios sabe si nosotros vivimos conforme a su voluntad o hacemos lo que queremos. Y mire, después llegó, ¿qué sucedió con la mujer de Ananías? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea que ya Ananías, la mujer Zafira, había llegado delante de la presencia de los discípulos también, y no sabía que al esposo ya lo habían ido a enterrar. Y cuando Pedro le preguntó, Zafira, ¿vendieron tanto la heredad? Ya Zafira con su esposo se habían puesto de acuerdo. Mira, vamos a decir que nos dieron tanto y nos vamos a quedar con tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Revelar a sus siervos lo que está sucediendo. Hay quienes quieren engañar a los siervos de Dios. Pero cuando un siervo de Dios está lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela cuando le están mintiendo o cuando le están diciendo la verdad. Es por eso que hay personas que tienen que tener cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque muchos dicen tener al Señor, pero mienten, engañan, hacen muchas cosas que no es lícito hacerlas delante de Dios, y creen que están engañando al hombre. No engañan al hombre. Al que creen que están engañando es a Dios, porque es Dios el que tiene el control de sus siervos. Es Dios el que le revela a través del Espíritu Santo a sus siervos que ha puesto a dirigir esas obras. Es por eso que, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que hablar verdad siempre. Y nos equivocamos a pedir perdón, y el Espíritu Santo nos restaura. El Espíritu Santo nos ayuda para seguir adelante. Los siervos oran por nosotros y ahí vamos adelante con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, pero diciendo siempre la verdad por delante, honrando a Dios y a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es por eso que ahora nadie puede engañar a Dios ni a los hombres de Dios. Podrán engañar a cualquiera que no tiene el Espíritu Santo, porque no sabe, no tiene la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando un siervo de Dios tiene el Espíritu Santo, Dios le revela lo que está sucediendo, si le están mintiendo o se le están diciendo la verdad. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, yo creo que hasta aquí vamos a dar esta parte. Hay mucho que seguir hablando. Vamos a estarlo haciendo en el siguiente mensaje. El Espíritu Santo tiene una obra regeneradora en cada uno de los creyentes. Y aquellos amigos que no conocen la palabra del Señor, el Espíritu Santo puede redarguirnos de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a obedecer a Dios. Es por eso que ningún religioso, en ninguna iglesia donde verdaderamente no esté el Espíritu Santo, nadie puede hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su propia humanidad no pueden obedecer. Primeramente, no entienden la palabra de Dios, y después no pueden obedecerla porque no tienen al Espíritu Santo. Primeramente tienen que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, para luego recibir el don del Espíritu Santo. Hermano,
Que el Señor me los bendiga en esta tarde. Y la próxima semana estaremos nuevamente en esta página transmitiendo la palabra del Señor, para que usted y yo nos gocemos en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Le exaltamos. Aleluya. Grande y maravilloso, maravilloso, maravilloso. Poderoso Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdalos. Dale la fuerza y la fortaleza. Gracias te doy, Señor, por ayudarme a predicar tu palabra. Gracias por usarme como canal de bendición, Señor, para ayudar, aconsejar a mis hermanos, Señor, llevar esta palabra que tú me has dado. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.